Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré del experimento Filadelfia, un salto al futuro improvisado. El de un código secreto del gobierno de los Estados Unidos que se llamaba así, Arcoiris. En este código estaban los planes para derrotar al eje compuesto por Italia, Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, y específicamente para luchar contra Japón en el Océano Pacífico. Bueno, pues este proyecto fue puesto en marcha el 7 de diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor para luchar contra el poder del eje. Algunos investigadores han concluido erróneamente que la maniobra de instalación de cables eléctricos alrededor del casco de aquella nave protagonista pues tuvo relación con experimentos de invisibilidad. En realidad, esa operación tenía como misión generar una leve corriente eléctrica capaz de cancelar parte del campo magnético de la nave, el buque Eldridge. Ese equipo se instaló en muchas naves de la Armada y era posible activarlo cuando se deseara para contener la acción de las minas magnéticas en aguas poco profundas, en las áreas de combate. Podría decirse que esta operación, realizada correctamente, pues hacía invisible a una nave, a los sensores magnéticos, pero no al radar, al ojo humano o a los sonares de los barcos. Bien, después de muchos años de investigación, el personal de los archivos de operaciones y otros investigadores independientes pues no han podido localizar ningún documento oficial que apoye las afirmaciones sobre invisibilidad o teleportación en que se involucra a una nave, un barco de la US Navy en Filadelfia o en cualquier otro lugar. La Marina norteamericana negó absolutamente el asunto, siempre lo negó. El punto que fundamenta la investigación es que no se pudo hablar nunca con los tripulantes del barco, ni con el capitán, ni con los marineros, ni los científicos a bordo, nada. Todos pasaron al anonimato o se convirtieron en fantasmas, como sucedió con todo este caso del Eldridge, el barco del experimento. Sin embargo, el conocido como proceso de Gauss-in, en honor de Carl Friedrich Gauss, probado en el US Timmerman, pues podría traducirse de manera simple como un proceso de desmagnetización, que es un procedimiento desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial y que permite neutralizar una huella magnética de un barco para protegerlo contra minas magnéticas. De ahí la frase hacer un barco invisible, que utilizaban los militares en aquella época, pues tenía relación con este proceso. Y fíjense, existen múltiples técnicas para conseguir este objetivo, aunque la mayoría de ellas ya se encuentran desclasificadas y por tanto pues son de dominio público. Pero en aquella época fueron experimentos con esta tecnología los que probablemente sirvieron de semilla para crear la historia del experimento Filadelfia. Hasta el día de hoy, la Marina norteamericana ha probado el sistema en más de 150 barcos. Y básicamente el procedimiento viene a ser el siguiente, fíjense bien. Un navío con casco de acero que se comporta como un gran imán flotante que genera un campo magnético a su alrededor. Bien, con los movimientos de la nave en el agua,
este campo se mueve con ella y actúa sumando o restando su potencia al campo magnético terrestre. Así de simple. Debido a esto, la nave puede ser detectada por dispositivos sensibles a las variaciones en los campos magnéticos, pues como los que se instalan en algunas minas submarinas. Y el sistema de Gaussian se coloca a bordo de las naves para reducir el efecto sobre el casco del campo magnético terrestre. Para lograr esto, se cancela este campo por medio de una adecuada corriente eléctrica fluyendo por el casco, y de esta forma se reduce la posibilidad de que la nave sea descubierta por sensores magnéticos. Pues fíjense bien, dicho esto, les hablaré de la historia del experimento Filadelfia. Esta historia comienza en 1956, aunque esto tuvo lugar muchos años antes. Comienza en esa época cuando un hombre de ciencia recibe ciertas cartas de alguien que nos identifica de que un barco de guerra de la Marina de los Estados Unidos había desaparecido por unos instantes, o se había hecho invisible y que fue transportado o teletransportado a otro lado. Bien, el hombre que recibe las cartas al final resultó ser un tal Morris Ketchum Jessup, y el que las enviaba un tal Carlos Allende, o Carl Allen como le gustaba llamarse. Y el investigador que lleva a cabo el experimento en el acorazado Eldridge es un tal Dr. Franklin Reno, que según cuenta el prestigioso escritor Charles Berlitz, pues era un importante físico que trabajó para la Marina de Guerra de Estados Unidos y que usaba un seudónimo para que no se conociese su nombre. El principal protagonista de esta historia, como ya les anticipaba, es precisamente Morris Ketchum Jessup, que pasó gran parte de su vida estudiando las ruinas mayas e incas a principios del siglo pasado. Después de 1920, Jessup fue profesor de matemáticas y de astronomía en la Universidad de Michigan, Drake, Iowa, Estados Unidos. Y durante su preparación para el doctorado, realizó el hombre varias investigaciones que lo llevaron a descubrir varias estrellas dobles que luego fueron reconocidas y catalogadas por la Astronomical Society. Bien, Morris Ketchum Jessup fue considerado un importante ovnilólogo de su época, experto en ovnis, pero no era considerado un verdadero científico por su inclinación hacia los temas sobrenaturales y especialmente las pseudociencias, hasta el punto de que la Marina de Estados Unidos en aquellos momentos pues negaba absolutamente todo lo relacionado con este experimento y con este hombre, y trataba de dar explicaciones coherentes de que sería imposible llevar a cabo tal proyecto. Sin embargo, aquí aparece una contradicción. El gobierno de los Estados Unidos siempre negó ese tipo de investigaciones con respecto a la teoría de la relatividad, la bomba atómica, etc. Y la que nos interesa en este momento, que es la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Es importante recordar que los avances en el uso de la energía atómica por el gobierno norteamericano en realidad solo se conocieron después de haber lanzado las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Pero el gobierno norteamericano no hablaba ni decía oficialmente nada de las explosiones experimentales que realizaban en el desierto de Arizona. ¿Se dan cuenta? Espérenme un momentito, que vamos a hacer un descanso. Es el momento de mi jugo de frutas y enseguida vuelvo con ustedes.
Así pues, la historia que se conoce del experimento Filadelfia se habría originado por las dos cartas enviadas por Carlos Allende a Morris Jessup, en las que abogaba por la aprobación de una ley para que la teoría del campo unificado del doctor Albert Einstein, y que se habían usado, decía él, los resultados de su amigo el doctor Franklin Rino, porque según él los resultados eran una prueba contundente de que la teoría del campo unificado era correcta, ya que se había conseguido la completa invisibilidad de un barco tipo destructor y toda su tripulación incluida, mientras estaba navegando, que esto es muy importante. Hablamos de octubre del 43. Bien, el campo fue efectivo en una forma esferoidal oblata que se extendía 100 yardas más o menos debido a la posición lunar y a la latitud fuera del lado de cada barco. Bien, cualquier persona dentro de esa esfera se percibía de forma vaga y aparecían como si estuvieran andando sobre la nada. Fíjense, fuera de la esfera no se podía ver absolutamente nada, salvo la forma claramente definida del casco del barco en el agua. ¿Qué pasó? La mayoría enloqueció, y se supo de uno que incluso salió a través de la pared de su alojamiento a la vista de su mujer y de su hijo, que quedaron desconcertados, y de otros dos miembros de la tripulación que se inmovilizaron y se incendiaron mientras llevaban unas brújulas comunes. Sin embargo, el experimento fue un éxito técnicamente, y aunque a nivel humano fue un total desastre, bueno, pues la verdad es que el barco experimental desapareció del muelle de Filadelfia y unos instantes después apareció en otro muelle en Norfolk, Newport News, en la zona de Portsmouth, en Virginia. Este fue señalado y claramente identificado como el lugar exacto. Pero entonces el barco desapareció de nuevo y se rematerializó, ¿saben dónde? En su muelle de Filadelfia, en unos instantes. Y la verdad es que en el experimento Filadelfia se quisieron ocultar muchas pruebas de todas las maneras posibles y que, bueno, pues convierten el secretismo en altamente sospechoso, porque fíjense, las cartas de navegación del barco del Eldridge se perdieron. La bitácora del barco, lo mismo, también se perdió. El Instituto Naval norteamericano no tiene fotos prácticamente en los archivos de este buque tan importante del Eldridge. Los tripulantes del barco se esfumaron, o se perdieron, o simplemente no se supo nada de ellos. Y todo lo relacionado con el código arcoíris del experimento Filadelfia también desapareció. Todas las casualidades, todo son casualidades. Pero la verdad es que no hay prácticamente nada. Y así el principal personaje, Morris Jessup, para colmo de males, se suicida de una forma un poco extraña y desde luego poco clara. Del otro, de Carlos Allende, se comienza a decir que estaba el hombre esquizofrénico y que no era apto para hacer declaraciones de ningún tipo. Después, las 300 toneladas de instrumentos y equipos que llevaba a bordo el Eldridge, ¿qué creen que pasó con ellas? ¿A dónde fueron? Desaparecieron también. Y al final el barco es vendido a una naviera griega, casi desmantelado por completo. Las fichas de los marineros que iban a bordo, pues no se sabe dónde están. Desaparecieron del mapa. Al final, pues tenemos que llegar a la conclusión de que el barco nunca existió. Y la Marina norteamericana habla del hecho como algo absolutamente sin importancia, que no hay ningún problema. Hay algunos personajes, claro, relacionados con la Marina norteamericana que hay que mencionar. Lógicamente, pues ya les he hablado antes del doctor Franklin Rino, pero claro, realmente no se da nunca a conocer su verdadero nombre, aunque sí lo pudo encontrar el comandante de la Marina norteamericana, George Hoover,
que investigó sobre el tema y estuvo en contacto con Morris Ketchen-Gyssop. Y así seguimos. Y bueno, hablando de Gyssop, al final, ¿qué pasó con él, con Morris Gyssop? Bueno, pues este hombre, Gyssop, oficialmente se suicidó el 20 de abril de 1959, fecha en que se lo encontró muerto en su pequeña camioneta donde estaba cerrada. El hombre estaba dentro con una manguera conectada al tubo de escape que daba a su interior y en fin, una muerte por asfixia. Sobre la muerte de este hombre pues hubo muchas teorías, pero los allegados que más lo conocían dijeron que no era un tipo suicida, aunque bien es cierto que otros que también lo conocían dijeron que Gyssop sí que sufría de una tremenda depresión. Carlos Allende, bueno, pues fue un testigo ocular que estaba en un barco llamado Andrew Forsyth en octubre de 1943. Este hombre vio y declaró que el campo de fuerza, que para la Marina norteamericana nunca existió, pues extendía unos 100 metros alrededor del barco. Después tenemos a Charles Berlitz, por otro lado, que explica que el barco de la Marina norteamericana realmente se volvió invisible y que fue teletransportado a un punto situado nada menos que a 640 kilómetros de distancia, donde fue visto por algunos testigos, para regresar luego de unos pocos segundos al punto de partida. Y en 1943, la Marina de los Estados Unidos pues había estado experimentando con una serie de aparatos derivados de las teorías de Albert Einstein, como les decía, sobre el campo unificado, para hacer que sus barcos, por medio de una gran fuerza magnética, resultasen invisibles a los radares enemigos, al mismo tiempo que se volvían inmunes a la acción de las minas magnéticas de los alemanes y de los torpedos de los submarinos enemigos. Pero claro, es bien sabido que Einstein interrumpió sus trabajos sobre este asunto por considerar que no era posible llegar a un resultado. Pero Allende, nuestro hombre, decía que sus principios sí que fueron aplicados durante la Segunda Guerra Mundial en este experimento que se salió de control y que produjo consecuencias no deseadas. Después de algunos años, pues fue posible reconstruir todo el episodio. Y al final lo que sucedió fue que el viernes 13 de agosto de 1943, el crucero Eldridge de la Marina de los Estados Unidos zarpó del puerto de Filadelfia para participar en un experimento secreto. A bordo llevaba varias toneladas de aparatos eléctricos con cientos de lámparas y bobinas. Este barco había sido botado el 25 de julio del 43 y medía 92 metros de eslora con un desplazamiento de 1.240 toneladas y 1.520 a pleno rendimiento y a plena carga. Todavía no había entrado en servicio activo cuando poco después, el 13 de agosto del 43, levó anclas de su amarradero acompañado por el carguero Forsyth, que era un veterano de los convoyes al África, y donde iba a bordo de esta última nave un grupo de científicos y una tripulación reducida de hombres muy escogidos, entre los cuales se encontraba el marinero de primera Carlos Allende, al que nos referimos. Bien, este hombre contó que aquel viernes fatídico, desde su puesto de trabajo situado al lado del puente de mando y a unas pocas millas del muelle, uno de los hombres que iba de civil, que estaba en la timonera, ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera los generadores. Y entonces alrededor del crucero comenzó a fluir con gran fuerza un singular campo de energía que era perfectamente visible y que giraba en torno a la nave en sentido contrario a las agujas del reloj.
El aire que rodeaba al barco se volvió un poco más oscuro que el resto de la atmósfera, y a los pocos minutos se levantó del agua una bruma verdosa, similar a una nube muy tenue. Y de pronto, el barco desapareció completamente y todos experimentaron una gran sacudida. Varios de aquellos hombres se desmayaron y muchos empezaron a sentir una hemorragia nasal. En pocos segundos el flamante barco de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso al desplazar el agua, es decir, el volumen que ocupaba. ¿Qué había pasado? Sencillamente se había hecho invisible y no quedaban rastros ni de él ni de los hombres que iban a bordo. Antes de que se esfumara del todo, algunos de los marineros que estaban en estribor se desintegraron por completo. Y bueno, dice este hombre que todo comenzó con un desagradable zumbido que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido que era inaguantable y que culminó con una violenta explosión. En el puente reinaba una confusión tremenda y las órdenes se sucedían unas tras otras. Uno de los civiles, el que parecía estar al mando de todo aquello, gritó por la radio que apagaran los generadores inmediatamente. Afuera 2 hombres desaparecieron mientras corrían aterrados. Y de repente aquella bruma verduzca comenzó a dispersarse y sin zumbidos ni manifestación alguna que lo anunciase, el crucero comenzó a materializarse de nuevo, desde la popa hasta la proa, como había ocurrido en el instante en que se hizo invisible. Los hombres que estaban en cubierta sufrían fuertes convulsiones. Fíjense, algunos habían desaparecido, nunca más se volvió a saber de ellos. Y ese instante repercutió negativamente en la mayoría de quienes estuvieron involucrados en este experimento. Y hubo muchos que perdieron la razón. Otros padecieron alucinaciones o sufrieron horribles dolores y enfermedades. Y otros tripulantes del Eldridge murieron carbonizados. Otros aparecieron embutidos en el metal del casco. Y varias versiones incrementan la fantasía informando que en realidad se trató de un viaje en el tiempo. No solo la nave se había teletransportado varios kilómetros hacia el este, sino que también viajó al año 1983 e incluso, según nos dice este hombre, más allá, a comienzos del siglo XXI, para regresar finalmente al puerto de Filadelfia con la tripulación diezmada. El campo eléctrico que se formó en torno de la nave cayó también sobre el otro barco. Aquello era como una lámina de electricidad pura. La corriente tenía tanta potencia que casi les hace perder el equilibrio a los que allí estaban. Fue tremendo. Pero no se muevan todavía, espérenme un momento. Vamos a hacer un pequeño lapsus de descanso y volvemos todos aquí a esta cita. El experimento habría sido conducido por el doctor Franklin Reno, o Reinhardt, como una aplicación militar de la teoría unificada o teoría general de la gravedad de Albert Einstein, del doctor Einstein.
En resumen, la teoría postula la interrelación entre las fuerzas de la radiación electromagnética y la gravedad. Bien, mediante una aplicación especial de la teoría, se creía posible, entonces, que usando un equipo especializado y suficiente, pues que era posible curvar la luz alrededor de un objeto, volviéndolo esencialmente invisible. La Marina consideraba que era obviamente valioso en caso de guerra. Tengan en cuenta que los Estados Unidos estaban participando en la Segunda Guerra Mundial en ese momento y decidieron aprobar y patrocinar el experimento. Bien, un Destroyer Escort, el USS Eldridge DE-173, fue equipado con el generador requerido en el astillero de Filadelfia. Las pruebas habían comenzado en el verano de 1943 y hasta cierto punto tuvieron éxito al principio. Porque fíjense, el 22 de julio de 1943 se había realizado una prueba que volvió al Eldridge casi totalmente invisible, no del todo, pero casi invisible, con algunos testigos que habían informado sobre esa niebla verdosa. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron de fuertes náuseas y de vómitos posteriormente. En ese momento el experimento fue alterado a petición de la Marina con el objetivo de hacer al navío invisible a los radares exclusivamente. El equipo fue recalibrado y el experimento se llevó a cabo el 28 de octubre de 1943. Esta vez el Eldridge no solo se volvió totalmente invisible a la vista, sino que de hecho desapareció del área en un relámpago azul intenso. Al mismo tiempo, la base naval estadounidense en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, informó haber visto al Eldridge en sus costas durante varios minutos, al final de los cuales desapareció completamente para volver a aparecerse en Filadelfia en sus coordenadas originales. Supuestamente un caso accidental de teletransportación. Pero la realidad es que los efectos fisiológicos en la tripulación fueron profundos. Porque fíjense que casi todos cayeron gravemente enfermos. Algunos sufrieron un deterioro mental importante tras la experiencia. En algunos casos se describían también hasta comportamientos esquizofrénicos y paranoides. Otros miembros desaparecieron supuestamente desvanecidos. Y supuestamente 5 elementos fueron fusionados ni más ni menos que con el metal del casco. Horrorizados, aquellos oficiales navales cancelaron el experimento inmediatamente. Y todos los sobrevivientes fueron dados de alta. En algunos casos, lógicamente, tras lavarles el cerebro para que olvidasen los detalles de la experiencia. Así que, como ven, el propósito de este experimento consistía en hacer la materia, volver la materia del buque completamente invisible al radar, manifiestamente con fines bélicos. Sin embargo, aun cuando se pudiera decir que fue un éxito, en realidad el experimento falló, porque el buque, en la práctica, no se tornó invisible o tan invisible como se esperaba, sino que literalmente desapareció del plano físico que le correspondía y su materia fue transmutada al siguiente nivel vibratorio. Obviamente, en este nuevo plano, el buque no se reprodujo tal cual, porque en este nivel vibratorio no hay materia, sino que se representó, reflejó mediante luces lo que era. Y a pesar de algunas sospechas sobre la intervención extraterrestre, tengo que decir que el experimento de Filadelfia fue realizado solamente por científicos estadounidenses y alemanes. Estos últimos simpatizantes de los Estados Unidos, ya que este país estaba en guerra con Alemania.
Estos alemanes que colaboraron en el experimento estaban literalmente horrorizados por las masacres del nazismo y veían en Estados Unidos el país con mayor posibilidad para detenerlas. ¿Creen ustedes que viajaron en el tiempo? El experimento de Filadelfia nos reenvía igualmente a la posibilidad de viajar a través del espacio y el tiempo. Imagínense por un momento que proyectemos un buque hacia el pasado o hacia el futuro y que después le hagamos volver hacia su fecha inicial de partida. Esta experiencia puede parecerles como de película, de ciencia ficción, donde se muestra la aparición de un vórtex, de un nódulo energético constituido por un campo electromagnético intenso, como les decía antes, capaz de doblar la luz, y todo espectro electromagnético situado que vaya a su alrededor. En este caso se crea obligatoriamente perturbaciones gravitatorias y entonces también gravitaciones y alteraciones de naturaleza temporal. Fíjense, si colocamos un objeto al centro de una antena Mobius formada por espirales de cobre entrelazadas y la sometemos a una frecuencia intensa, ¿saben lo que puede suceder en el centro de esa antena? Que una serie de ondas estacionarias muy potentes van a estancarse en su centro, englobando parcialmente el buque con un campo de fuerza direccional, rotativa, muy potente. Y es posible que ese campo no sea suficientemente potente para envolver la masa total de todo el buque y de su equipamiento, que al final puede perderse o destruirse. Pero aún así, lo engloba todo. Los átomos del buque no pueden trasladarse todos al mismo tiempo en el mismo espacio, en razón del rayo direccional, como resultado de una desintegración o de un envejecimiento molecular prematuro. Cada átomo pierde una o varias partículas, como los electrones y la estructura atómica del buque, también se vuelve frágil y termina desintegrándose sola. Estos fenómenos podrían ser comparados a los de los objetos sometidos a bombardeos neutrónicos, que provocan al final una total desestabilización o una desintegración molecular, o incluso una inversión molecular. En este último caso, en presencia de materia y antimateria, obtendríamos finalmente o polvo o nada de nada. Y un ser humano sometido a ese flujo de manera desigual, pues se encontraría fácilmente con algún tipo de cáncer, una leucemia, un envejecimiento prematuro de los tejidos biológicos y qué sé yo, de las neuronas del cerebro, cosas por el estilo. Lo que le provocaría una locura transitoria y seguramente la muerte. En el experimento Filadelfia, el error principal consistió en utilizar una fuente artificial no omnidireccional, porque de haberlo hecho así, el campo debería haber sido repartido por igual alrededor de todo el buque. Y claro está, si generamos ahora un campo electromagnético muy potente, con una antena omnidireccional, en el peor de los casos se presentaría un envejecimiento prematuro e idéntico en todos los puntos del buque y del equipamiento. Y luego su pérdida definitiva. Por el contrario, en el caso más favorable, con los campos perfectamente controlados, se viajaría a través de un vórtex espacio-temporal y podría ser posible un regreso hacia la fecha inicial de partida. Pero esto no se podría efectuar con un material convencional, porque ningún equipo electrónico que contuviese semiconductores que no pudieran resistir campos magnéticos o electromagnéticos intensos, pues podría superarlo. Y aún así existen ciertas experiencias de física, fundamentalmente sobre la mecánica cuántica, que podrían demostrar que sí existen posibilidades con experiencias positivas de teletransportación de fotones, con todas sus características incluidas.
Una de ellas, por cierto, ha sido realizada por los investigadores australianos y otra por la IBM de los Estados Unidos. Entonces sería posible emitir mensajes a varios años luz de distancia o transportar materiales y personas en un tiempo prácticamente nulo. Y lógicamente a efectos bélicos, pues imagínense, se podría igualmente atacar cualquier lugar, independientemente de que fuesen ultrasecretos o no. Efectuar operaciones de salvamento, de espionaje a cualquier nivel, etcétera, etcétera. Y por este medio sería también posible introducir a varios miles de kilómetros de distancia cualquier tipo de virus mortal a un solo individuo, etc. Aunque ciertamente si esto se hiciese realidad ahora mismo, bueno, yo creo que serían muy pocas las personas que aceptarían ser políticos o personalidades relevantes de algún tipo. Porque imagínense que por este medio un agente cualquiera podría ser introducido en un centro de investigación sobre buques de guerra enemigos, submarinos, aviones u otro tipo de armamento y ser incluso transferidos hacia el pasado a fin de modificar el porvenir. Ciertamente las perspectivas de tal descubrimiento ya se pueden imaginar que no son muy halagüeñas y que podrían ser peores que la misma bomba atómica o incluso desembocar en la destrucción de esta civilización tan bella. Pero no se vayan todavía. Después de hablar tanto necesito beber un vaso de jugo, pero enseguida vuelvo. No se me muevan del sitio, que ya estoy con ustedes de nuevo. El investigador Robert Charroux revela en uno de sus libros que Francia también se interesaba por el viaje en el tiempo, hasta el punto de efectuar un estudio completo de un vehículo volador, aunque al final no se continuó con el proyecto porque el viaje de regreso no estaba asegurado. La idea era montar una estructura toroidal equipada con un giroscopio que debía girar sobre un eje ecuatorial y ser propulsado a la velocidad de 108.000 kilómetros hora, sin aceleración. Esta velocidad se corresponde con la velocidad de la rotación de la esfera alrededor del Sol. Pues sí, la desaceleración de la gravitación de la Tierra provoca un aumento de la presión atmosférica y de la longitud de los días. Según Albert Einstein, el movimiento influye en el tiempo y en las distancias. Ya saben que para él una nave espacial que viajara a la mitad de la velocidad de la luz no tendría más que el 85% de su longitud, de su volumen inicial, en el momento de estar parada. El reloj de a bordo, en caso de que tuviesen uno digital allí, pues no avanzaría más de un 85% de su ritmo normal. Él consideraba el espacio y el tiempo como una unidad entera. Pues bien, es posible que esos elementos fuertemente comprimidos difieran de las leyes conocidas actuales de la física. Los agujeros negros podrían ser un ejemplo concreto, pues, ¿qué pasa? Aspirarían todo lo que hubiera a su alrededor, aumentando con ello su densidad y capturando hasta la misma luz. Para viajar en el tiempo, una nave no puede ser puesta a punto en un lugar totalmente aislado, porque existirían fuertes perturbaciones a nivel local. Así que la solución más apropiada para este viaje en el tiempo sería la de crear un vórtice de electromagnetismo,
a fin de modificar la gravitación de la Tierra y utilizar esa misma gravitación como fuerza inicial, inagotable. Uno de los pioneros de esta corriente fue precisamente Nikola Tesla, que decía que las ondas estacionarias suelen situarse en un biocampo más alto, superior. Los neutrinos u ondas neutrinas o vectoriales, pues decía él que tienen una grandeza definida por una dirección y que pueden desplazarse en el tiempo y en el espacio a la misma vez. Pero no se debe olvidar que el transcurso del tiempo no es el mismo que en presencia de campos electromagnéticos muy potentes. Y ciertamente se ignora el comportamiento de las moléculas en presencia de esas ondas. Porque tenemos el ejemplo de los radioaficionados que intentan tener un nivel NOE nulo, es decir, un nivel de onda estacionaria sobre su aparato emisor, porque estas ondas son las peores enemigas de la radio. Si la antena está bien equilibrada, el valor que se puede medir en el noémetro debe ser igual o inferior a 1. En caso contrario, con un NOE superior a 3 o a 4, pues nos arriesgamos no solo al estropear el amplificador de salida del emisor, sino a anularlo todo. El tiempo no transcurre de la misma manera por los fenómenos gravitatorios o geomagnéticos terrestres o planetarios. Y para ilustrar esto les plantearé un ejemplo. Imagínense que pudiéramos lanzar un satélite equipado con un reloj atómico hacia el espacio. Después de un periodo de un mes, podríamos constatar que el reloj ya se ha atrasado un poco. Pues lo mismo debería suceder sobre la Tierra. El magnetismo terrestre no es idéntico en todos los puntos del globo. Lógicamente, sí que lo es a medida que transcurre el tiempo. Lo que quiere decir que los objetos situados bajo el flujo de un campo eléctrico magnético de gran potencia no envejecen de la misma manera. En el caso de las hiperfrecuencias, se puede constatar también un envejecimiento prematuro de los materiales utilizados. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con una leucemia en un individuo expuesto de manera exagerada a la acción de los rayos X o a las microondas. Nuestro cerebro detecta y utiliza señales de muy bajas frecuencias, como son las resonancias de Schumann. Así que no es sorprendente que con exposiciones que millones de veces son superiores a esta, pues existe un mayor daño cerebral y un aumento del riesgo de tumores cerebrales, así como una mayor respuesta a la dosis. Esto puede dar una pequeña idea del porqué del gran número de la población que comienza ya a resentirse de los efectos de esta tecnología. Pero regresemos al tema que nos ocupa. Si las ondas estacionarias de una potencia elevada estallasen sobre su soporte, debería ser posible, lógicamente, con la ayuda de un dispositivo, constatar distancias en el tiempo. Y si provocamos la ionización en el aire ambiente inmediato con un campo electrostático, añadiendo un campo magnético, a fines de perturbar la gravitación en el transcurso de un lapsus de tiempo, pues entonces puede ser posible materializar y desmaterializar un objeto. Y además modulando uniformemente el conjunto desde un segundo emisor con una frecuencia variable, pues claro que puede ser posible proyectarse hacia el pasado o hacia el futuro. Ahora sí, para hacer funcionar el conjunto, se tiene que disponer de una fuente de energía muy potente, independientemente de que se trate de pequeños o grandes objetos. No obstante, claro está, existen pocas probabilidades que tales proyectos vean la luz del día ahora mismo, pues siempre hay personas en esta esfera, en este mundo, que arriesgarían la eventualidad de tal posibilidad para realizar acciones que comprometerían a toda la humanidad.
Así pues, tras años y años de entrevistas sobre este tema del experimento de Filadelfia, historias enigmáticas, fanzines, vídeos secretos, CDs, discursos de todo tipo, el sufrido buque USS Eldridge no solo saltó en el espacio, sino que tuvo la desgracia de transportarse al futuro. Concretamente llegó a 1983 para regresar finalmente al puerto de origen con media tripulación moribunda por causa de las radiaciones. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Gracias por su atención.